Hola y bienvenido al Instituto Bíblico del Aire de hoy. Es un verdadero gozo tenerlo con nosotros estudiando la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Estos estudios nos llevarán por un recorrido de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias por unirse a nosotros y ser un fiel estudiante de la Palabra, y no ser solo un oidor de la Palabra, sino alguien que la aplica. Ahora, unámonos a nuestro maestro para otra lección interesante y práctica de la Biblia. Una vez más queremos llamar su atención al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El problema principal por el que estamos tratando Malaquías es lo que nosotros llamamos hoy frialdad espiritual. Usamos esta expresión, decimos, nuestro corazón se vuelve frío hacia Dios. Y en ese sentido, este es el gran problema que tienen muchos pastores hoy en día. Un pueblo de Dios prácticamente congelado. Muchos están fríos, pero otros están congelados. Son indiferentes hacia Dios. Dicen que lo opuesto de amor no es el odio, sino la indiferencia. Y lo peor que un esposo le puede decir a una esposa cuando están en una consulta de consejería matrimonial es: yo ni siquiera pienso en ti, no me interesas. Eso es peor que el odio, porque lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto es la indiferencia. La gente no se da cuenta del gran problema que esto es, pero Malaquías sí, y esa era su carga. Por eso predicaba: yo os he amado, dice Jehová. En otras palabras, quiero que me conozcan, que me amen. Pero sus corazones están fríos hacia mí, son indiferentes. En Apocalipsis tenemos un hermoso simbolismo. En el capítulo 4, una puerta se abre hacia el cielo, y este es uno de los pocos lugares en que se ve dentro del cielo. La Biblia nos enseña sobre el cielo, pero a veces no nos fijamos lo poco que realmente nos enseña. Nos habla del cielo, pero no nos dice mucho. Sin embargo, en Apocalipsis, una puerta se abre en el cielo y podemos ver adentro, y esto es algo raro en la Escritura. A través de esa puerta podemos ver que hay un trono y alrededor de ese trono hay varias cosas. Entre otras cosas tenemos 24 ancianos. Todo esto, por supuesto, es muy simbólico. Estos ancianos representan para algunos el liderazgo del pueblo de Dios. Algunos dicen que quizás representen las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, pero probablemente es más acertado decir que representan al liderazgo, tal como David lo dividió en el Antiguo Testamento. Él dividió a los sacerdotes en cursos, y hubieron 24 en un curso, así que probablemente representan el liderazgo. Los 24 ancianos, tal como se ven alrededor del trono en el cielo, estos ancianos están descritos de 4 formas. Se nos dice que tienen vestiduras blancas, que tienen coronas de oro sobre sus cabezas, tienen pequeños vasos o recipientes, llenos del incienso, los cuales son las oraciones de los santos por ellos, y también tienen arpas. Estas 4 cosas nos dicen algo acerca del liderazgo. Las vestiduras blancas, por supuesto, nos dicen que corrieron bien hasta el final. ¿Sabe usted que muy pocos corren bien hasta el final? Estos ancianos representan esos líderes espirituales que mantuvieron su pureza moral hasta el final. Por otro lado, sus coronas de oro sugieren el hecho de que son victoriosos. Cualquiera que haya sido la misión que Dios les dio, son victoriosos en la manera en que llevaron a cabo esa obra. Estos pequeños recipientes llenos de incienso, se nos dice que son las oraciones de los santos por ellos, y es una visión del liderazgo espiritual, y el por qué muchos líderes espirituales corren bien hasta el final y son victoriosos. Es porque la gente oró por ellos. ¿Ora usted, mi querido hermano, por su pastor? ¿Ora usted por sus supervisores espirituales? Por eso es que los pastores pueden correr bien hasta el final, porque el pueblo ora por ellos. La cuarta cosa que es descriptiva de estos ancianos son sus arpas. Estas arpas sugieren que ellos también oraron. El arpa sugiere adoración,
y esos pequeños recipientes llenos del incienso sugieren que hubo gente que oró por ellos. Así que el arpa sugiere que ellos mismos fueron guerreros en la oración, fueron adoradores, y por eso corrieron bien hasta el final. Los grandes obreros de Dios, ya lo hemos visto al estudiar el Antiguo Testamento, antes de que lleguen a ser grandes trabajadores para Dios, primero tienen que ser grandes adoradores de Dios. Ahora, hemos dicho todo esto para llegar al libro de Malaquías y ver la carga de Malaquías, y es esta: la frialdad que hay en los corazones del pueblo de Dios. Él se da cuenta que esto hace al pueblo muy vulnerable. Hay sentido en decir que lo que Malaquías le está diciendo a esta gente es lo siguiente: ustedes están perdiendo sus arpas, y si pierden sus arpas, perderán todo. Porque cuando se termina siendo apóstata, completamente congelado, es porque todo comenzó cuando colocaron mal su arpa, cuando dejaron de adorar. Se suponía que debían tener una relación de amor con Dios, que se expresara en la adoración, en su devocional privado con Dios. Y cuando se pierde eso, entonces los corazones se vuelven fríos hacia Él y no se le adora más, y se comienza un largo descenso. En la lección pasada dijimos que estudiaríamos los 7 pasos que nos muestra el libro de Malaquías para que un corazón se enfríe hacia Dios. En esta lección veremos los 3 primeros y en nuestra próxima lección concluiremos con los 4 siguientes. El primer paso podemos decir que es cuando dudamos del amor de Dios hacia nosotros, lo que probablemente significa que algo ha pasado con nuestro amor hacia Dios. Cuando se deja de amar a Dios y se piensa mucho lo que significa amar a Dios y se deja de amar a Dios, entonces se comienza a cuestionar el amor de Dios para con uno. Como ya hemos señalado antes, es muy importante que sepamos que Dios nos ama, porque amar y ser amado nos da valor personal. Si alguien me ama, es porque valgo algo, pero si nadie me ama, empiezo a pensar que no valgo nada, que soy un 0 a la izquierda. Ese es el primer paso para alejarse de Dios, dudar de que Él nos ama. Si realmente uno duda del amor de Dios, es porque tal vez algo ha pasado con su amor por Él. Ahora, el segundo paso para alejarse de Dios es pensar que el trabajo de Dios es tonto y difícil. No sienten motivación para realizar la obra de Dios. ¿Cuál es su actitud hacia el trabajo que Dios le ha encomendado? Si usted duda del amor de Dios hacia usted y si algo está pasando con su amor por Él, esto va a afectar su trabajo para Dios. Si usted estudia la motivación en la Escritura para el trabajo de Dios, podrá ver que Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 que el amor de Cristo nos constriñe. Pablo fue uno de los grandes obreros de Dios en la historia de la iglesia. ¿Y qué lo motivó a hacer la obra de Dios de esa manera? Fue su amor por Dios y el amor de Dios para él. Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes están fascinados con la obra que me han visto hacer y las palabras que me han escuchado decir. Déjenme decirles algo sobre mis palabras y sobre mis obras. Yo y el Padre uno somos. Y toda obra que yo hago es resultado de mi unidad con el Padre. Y toda palabra que yo hablo es resultado de mi unidad con el Padre. Él me dice que hable esas palabras, salen de mi relación con Él. Ahora me voy, y el Espíritu vendrá, pero cuando el Espíritu venga, ustedes deben ser uno con el Espíritu como lo soy con el Padre. Porque si lo son, entonces la obra de Dios será hecha en la tierra a través de ustedes, y las palabras de Dios serán habladas por medio de ustedes. Y cuando esto suceda, será resultado de su unidad con el Espíritu. Así debe ser. Así que si usted pierde su amor por Dios o la confianza de que Él lo ama, eso va a afectar su trabajo. Su trabajo será vacío, será una carga difícil. El otro paso para alejarse de Dios es cuando se comienza a experimentar un rompimiento de su compromiso con la gente. Y la gente que está más cercana son sus cónyuges, y entonces sus matrimonios se desbaratan. Nuestro compromiso con Dios es muy básico. Mi relación con Dios es aún más básica.
Si mi relación con Dios está bien y mi compromiso con Dios está correcto, entonces la obra y todo lo demás saldrá de allí. Pero cuando algo le pasa a esa relación y a mi compromiso con Dios, entonces comenzaré a dañar mis compromisos con la gente, y los primeros en mi vida serán probablemente con los que vivo. Él se dirige principalmente a los hombres aquí. Por eso dice que cuando uno falla en su compromiso con Dios, entonces fallará en los compromisos con la gente. Está tratando una vez más el problema del divorcio. Divorciarse de sus esposas mostraba que habían perdido su sentido de compromiso. ¿En qué se basa el matrimonio? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a la esposa o al esposo? Amor verdadero es aquel que tiene un compromiso. Usted hace el compromiso de amar a Dios, de amar a su esposa o esposo. No importa cómo usted se sienta, no importa si las circunstancias en las cuales ustedes se casaron cambien, usted se da cuenta que hay un amor indestructible. Cuando uno entiende realmente lo que es el amor, ve que es así. De esta manera podemos ver los primeros 3 principios por los cuales un corazón se enfría hacia Dios. El primer paso es cuando dudamos del amor de Dios. El segundo es cuando pensamos que el trabajo de Dios es tonto y difícil. Y el tercero, cuando se comienza a experimentar un rompimiento de su compromiso con la gente. Ahora, examine su corazón. ¿Cómo respondería usted a estos principios? ¿Están cambiando cosas en su vida, en su corazón? Cuidado. Pueden ser señales de un enfriamiento hacia Dios y pueden llevarle a apartarse de Él en su vida. Gracias por estar con nosotros mientras estudiamos otra lección apasionante del Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Nuestra oración es que este estudio siga ayudándolo a estudiar la palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted mientras aprendemos. Aquí, en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos a través de www.institutobiblicodelaire.com. Allí usted podrá leer, escuchar y descargar esta lección y cientos de otras lecciones. Queremos ser un recurso para usted y ayudarlo en su viaje espiritual. Nuestra oración es que nuestro Señor Jesucristo, cuya gracia eterna nos ha dado aliento y buena esperanza, fortalezca su corazón y lo edifique en toda buena obra y lo guarde de caer al seguir a Jesucristo.